Ah, señor Mella, no me acuerdo nada, señor Mella. Ya, conocer e implementar cada uno de los conceptos clave de programación orientada a objetos usando Python. Eso es lo que vamos a nosotros, como lenguaje de programación. Punto. Ahora, los conceptos son los mismos para cualquier lenguaje que se diga orientado a objetos. Lo único que cambia son algunas formas de sintaxis. Pero los conceptos, lo que es un objeto, lo que es una clase, lo que es el método, lo que es la herencia, polimorfismo, la interfaz, todas esas cosas, los conceptos conceptualmente es lo mismo. Lo único que difiere es cómo se implementan en cada uno de los lenguajes. Y que en realidad son bastante simples y bastante parecidos todos. Ya, hoy día dice la programación orientada a objetos es un paradigma de programación fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación. Yo les mencioné el otro día que estábamos viendo cosas con TK Inter, ¿cierto? Que tenían que haber seguido igual ustedes eh, jugando con eso. ¿Por qué? Porque cualquiera de las cosas de las que ustedes ponen en pantalla, los widgets, son objetos. De repente yo quería cambiarle el título a la ventana y me había creado una ventana y le ponía, ¿cierto? Ventana.título. Bueno, ahí estoy, lo que estoy haciendo efectivamente es accesando un objeto, le estoy enviando un mensaje al objeto ventana. Eso significa el concepto de... Y después nos dimos cuenta que yo mismo creaba algunas funciones. Bueno, esas funciones son el mensaje. O sea, yo cuando envío un mensaje a un objeto le estoy indicando ejecuta esa función. Ese es el concepto. Por eso conceptualmente lo mismo. O sea, funciones con método desde el punto de vista de la concepción es lo mismo. Lo que pasa es la interpretación que yo le doy. Aquí vamos a hablar siempre de mensajes y métodos. O sea, ¿qué es un mensaje? Es un aviso que le doy a un objeto para que ejecute una determinada acción. Esa es la idea. Aquí dijimos lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a dejar, esto es lo que me interesa a mí inicialmente. Vamos a programar eso y después vamos a saltarlo a la herencia. La herencia, ¿qué cosa significa así en términos rápidos? Que yo creo objetos y les agrego ciertas características y ciertos métodos. Después cuando creo un nuevo objeto y digo que hereda del anterior, entonces en forma automática esas características y esos objetos pasan a formar parte del nuevo objeto. No tengo que programar, no tengo que hacer nada. Solamente indicar. Indicar que la nueva clase va a heredar de otra clase ya existente. Eso lo vamos a ver en la práctica. Y así vamos a continuar viendo. Es un paradigma de programación que busca representar dice, entidades u objetos agrupando datos y métodos. Eso es lo que hacemos. Ustedes el semestre pasado también tienen que haber visto una estructura de datos, ¿cierto? Que veían, ¿qué era una estructura de datos a todo esto? ¿Qué es una estructura de datos? Se supone que están acá porque todos aprobaron estructura de datos, pues, ¿no? ¿Con quién hicieron la estructura de datos a propósito? Sí, sí, hicimos estructura de datos. ¿Con quién lo hicieron? ¿Con qué profe? Con el... Con profe Daulo. Con Paulo, ya. ¿Qué les quedó de lo que es una estructura de datos? Porque de ahí parte toda esta cosa. ¿Qué es una estructura de datos? Es una estructura de datos. Es como un orden. ¿Ya? ¿Y qué más? Porque una estructura de datos es algo, es el pilar fundamental de nuestra pega. O sea, si yo no entiendo lo que es una estructura de datos, estoy obligado a entenderla como informático. El concepto. Generalmente cuando ustedes escuchan hablar por ahí, todo el mundo habla de estructura de datos, dicen como los datos, como los ordeno, como los trabajo, como los agrupo, ¿cierto? Como los meto en un vector, no sé, en alguna cosa. Y todo el mundo piensa que eso es la estructura de datos. Y es como la base de datos, más o menos. No, pero la base de datos tiene dos componentes. Eso no se les da nunca más, porque son los mismos dos componentes que son el pilar fundamental de la orientación a objetos. El primer componente de la estructura de datos es la organización que yo le doy a los datos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que ustedes me acaban de decir, la organización de los datos. Pero eso no basta. Para que sea una estructura de datos, yo tengo que definir cuál es la organización de los datos y además tengo que indicar cuáles son las operaciones que yo puedo hacer sobre esos datos. ¿Captan la idea? Y las operaciones, ¿qué cosas son? Funciones. Esa es la idea. Por lo tanto, la organización de los datos más las operaciones. Si ustedes van a la biblioteca, cuando puedan ir, y revisan en la parte de informática,
hay varios libros que dicen Data Extractor, Data Structure, ¿cierto? En inglés. Data Extractor. Es igual, dice, a Data más PGMs. O sea, dicho de otra manera, ¿qué son las estructuras de datos? Son los datos y cómo yo acceso esos datos. Eso es una estructura de datos. Por lo tanto, una estructura de datos es igual, no sean delimitables, por eso no lo puedo. Una estructura de datos, ¿a qué es igual? Es igual a los datos más programas, así aparece en inglés. Dicho de otra manera, son los datos más las funciones de acceso a los datos. Ya, eso es una base de datos, digo, una estructura de datos. Son los datos, es decir, la organización que yo doy a los datos, más programas, es decir, los datos, más las funciones que me van a permitir el acceso a esos datos. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Lo vieron alguna vez? Sí, estamos. Sí, seguro. Eso es Pero, importante. Y aquí, acuérdense, en estructura de datos. Por eso estructura de datos siempre, la idea es verla en C puro. En C puro, no en C orientado a objeto, porque le pierdo el sentido a la explicación. Esa es la gracia. Recuerden que cuando uno definía una lista o una pila, ¿se acuerdan de lo que era una pila? ¿Qué era una pila? la pila, Una estructura que tenía accesos por un solo lado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? exactamente. En una pila, ¿qué cosa es? Es una estructura que tiene accesos por un solo lado. Por ejemplo, si yo tengo los datos A, B, C, D, E, F, G, y están en una pila, eso es una pila, supongamos que eso es una pila, entonces los accesos siempre son por un puro lado, generalmente por el lado final. Por lo tanto, si yo accedo a un elemento, ¿dónde lo pongo? Al final. Si yo elimino un elemento, ¿dónde lo eliminaba? Del tope. Por eso las pilas tenían un concepto que se denominaba el tope. ¿Se acuerdan de eso? El tope o no sé qué nombre le ponen al bajo. Esa es una pila. Esta es una función, o sea, perdón, y los métodos que yo había definido para la pila, se definen tres operaciones, o dos en realidad, para ser más canónico. Dos. ¿Cuáles son las dos operaciones? Las que ustedes le llamaban el push y el pop. Por lo tanto, ¿qué es lo que es una base de datos, perdón, una estructura de datos pila? Es la forma como yo los voy organizando así, ¿cierto? Como van quedando en la memoria y hay una que se llama tope, pero además, para que se siga llamando estructura de datos, solamente los datos los puedo modificar o accesar a través de push o a través de pop. No hay otra alternativa. La forma más rápida de hacer esto es cuando uno lo implementa en memoria dinámica, con punteros. Lo puedo implementar con arreglos, pero al implementarlo con arreglos ustedes dicen, pero yo voy a modificar este. Sí, pero si tú modificaste este sin haber tocado estos anteriormente, entonces lo que tú estás haciendo ya no es una pila, es un arreglo. Entonces yo como programador estoy obligado a definir las operaciones y a solamente, de manera consciente, eso quiero que quede claro, solamente y de manera consciente yo podría accesar esos datos a través de estas dos operaciones. No quedan ocho. No puedo hacerlo de otra manera. Dos operaciones nomás. ¿Qué pasa si yo quiero acceder al C y dejar todo lo otro? No puedo ir directamente al que se encuentra en esta posición, porque si no, eso ya no es pila, sino que es arreglo. El concepto pila hay que mantenerlo a rajatabla. Por lo tanto, yo debería sacar el G, debería sacar el F, debería sacar el D, debería sacar el C,
el D, perdón, y después saco el C. Ahí lo saco. Pero para que estos otros vuelvan, debería nuevamente volver a poner el D, el E, el F y el G. Voy jugando con esa. Eso es una estructura de datos. Ese es el concepto real de una estructura de datos. Cualquier otra cosa que ustedes quieran mencionarla o imaginarla, ya no es estructura de datos. Eso es fundamental. Por eso quiero que a ustedes les quede más que claro ese concepto. Al estar claro ese concepto, al tener claro ese concepto, yo puedo entonces hacer la extensión ahora a las estructuras de datos o a la programación orientada a objetos. No puedo conectar mi reflector ahora. Desde que desde que se actualizó la versión del iPad, no podía ajustarle a cómo mostrar la pantalla. No, no es. A ver, ¿dónde tengo eso? No lo tengo. No puedo conectarme. Aquí dice claramente, escanea el código, lo estoy escaneando. No me deja escanearlo. Ya, sigamos. Sigamos con el Word. Sigamos con el Word. Ya. Eso es, en el fondo, una estructura de datos. Para eso ustedes el semestre pasado vieron lo que era una cola. Una cola, ¿qué cosa es? Una estructura de datos que permitía el acceso por un lado y la eliminación de los datos por el otro lado. Ahí hablábamos de dos operaciones, colar y desencolar. Cuando hablábamos de lo que era una lista, nos dimos cuenta que la lista tenía muchas más operaciones, porque yo podría, en una lista sí puedo agregar al principio, al final, al medio, después de algún elemento, donde yo quiera. Ese es el concepto de lista. El concepto de pila es más restrictivo. Una pila le pongo restricciones a los accesos, lo mismo que las colas. Tienen que ver también el concepto de árbol. Los números, por ejemplo, también son una estructura de datos. Cómo se guardan en memoria, en las direcciones de memoria, y las operaciones que yo puedo hacer con los números, que son sumar, restar, multiplicar, hacer todas esas operaciones. Ese concepto en que yo lo tengo que hacer a mano, yo definir cómo voy a almacenar los datos, los voy a organizar en un arreglo o los voy a organizar en memoria dinámica. ¿Qué significa memoria dinámica? En puntero. Ya, esa es una forma. Pero además tengo que indicar cuáles son las funciones. Voy a definir todos push y pop. Pero el acceso a esa estructura solamente lo voy a hacer a través del push y el pop. No puedo hacer otra cosa. No hay otra. Si lo hago, entonces rompí el criterio de la estructura de datos. Bueno, eso que nosotros hacemos acá, o que lo deberíamos haber hecho de manera consciente, porque yo así lo quiero que funcione, para que funcione bien, en la programación orientada a objetos cambia. Porque la programación orientada a objetos, los datos y los métodos van en el interior, obviamente, del objeto que yo he definido.
Esa es la diferencia. Es bastante similar a lo que deberían haber visto en la estructura de datos, pero ahora es obligación hacerlo así. O sea, no pueden accesar ninguna característica del objeto si no es a través de los métodos que el mismo objeto entrega para que yo lo pueda manipular. Esa es la idea fundamental acá. Lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se moldean a través de clases y objetos. ¿Qué significa eso? Que de aquí en adelante, como vimos en la clase pasada o hace 2 semanas atrás, cuando yo hable de orientación a objetos, ustedes lo único que tienen que pensar y decirme a mí, ya, profe, vamos a hacer un programa que haga, no sé, pues, que emita facturas. Ya, vamos a determinar. Pero ustedes lo primero que no me tienen que empezar a decir, bueno, es que tengo que ir a abrir un archivo y sacar los datos del archivo. Después quiero que me aparezcan en la posición 45 del formulario. No. Cuando nosotros resolvemos un problema orientado a objetos, usted primero tiene que describir, primero, cuáles son las clases o los objetos que están trabajando o influyendo en mi problema. Por ejemplo, en el caso este de emitir la factura, obviamente la factura es un objeto. Va a tener efectivamente una clase. Tengo los usuarios. Tengo el usuario que digita. Tengo el usuario que imprime. Y hay relaciones entre ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces el usuario se relaciona con la factura. ¿Pero qué tipo de usuario? ¿El que genera los datos o el que imprime o genera la factura? Y así voy a empezar a darme cuenta cómo yo voy interactuando entre los objetos. Esa es la gracia de la orientación a objeto. Describir primero del punto de vista genérico mi problema, del punto de vista macro, grandote, o sea, estas son las cosas que están interviniendo. Quiero hacer un sistema para modelar una empresa. Bueno, entonces va a haber un objeto que es el departamento de contabilidad, un objeto que es el departamento de recursos humanos, y empiezan a darse cuenta ustedes, definen todos esos objetos, después vean cuáles son las relaciones que hay entre ellos, y van a empezar a darse cuenta que adentro de cada uno de esos objetos también a lo mejor hay más objetos que tienen un poco menos características, y ahí empezamos a hablar de todo lo que es la herencia. Esa es la idea. Por lo tanto, todo lo vamos a hablar en clases y objetos. Y después la relación que hay entre ellos son los métodos. ¿Qué es lo que permite? Un montón de cosas. Esto lo ven en cualquier libro. Fomenta la reutilización, permite crear sistemas más complejos, relaciona el sistema con el mundo real, facilita la creación de programas visuales, construcción de prototipos, agiliza el desarrollo del software. Eso es fundamental. Nosotros ahora estamos viviendo una época de una agilidad pero brutal en el desarrollo de aplicaciones. Ya no podemos, ustedes, Antonio, no han tenido ingeniería de software, ¿cierto? Sí, profe. Ya. La ingeniería de software, a mí nunca me ha gustado, pero igual hay que pasarla, no le digan al profesor nomás. La ingeniería de software en el fondo les enseña a ustedes cómo crear grandes software, o sea, de envergadura. Pero el problema que tienen cuando lo ven, los estudiantes piensan que la ingeniería de software después hay que aplicarla en su vega tal cual, como se le enseñaron en la universidad, cuando en realidad en la universidad lo que nosotros enseñamos son modelos. Después tienen que adaptarlo a la realidad y seguir un proceso de modelado o de desarrollo de software siguiendo lo clásico de la ingeniería de software se demora mucho tiempo. Para eso aparecieron nuevas metodologías que se van a llamar metodologías ágiles, pero que en el fondo, ¿en qué consisten? En saltarnos varias etapas en ese proceso. ¿Por qué? Porque una aplicación que a mí se me ocurrió algo hoy día y me demora un año en sacarlo a la venta, lo más probable es que cuando yo lo saque a la venta ya hay 3 aplicaciones que hacen lo mismo. Por lo tanto, los desarrollos de software ahora son velocísimos. Yo la pienso y lo tengo que hacer. Y para eso necesito herramientas rápidas. Y herramientas que me posibilitan rearmar rápidamente el trabajo que yo había desarrollado. Eso lo logramos con la orientación a objetos. Facilita el trabajo en equipo y el mantenimiento. El modelado, tenemos que entender los conceptos que vamos a revisar inicialmente, que era el objeto, la clase, el mensaje y el método. Esos son los que yo quiero dejar claro hoy día, por lo menos. Objeto, clase, y mensaje y método. De hecho, lo principal en realidad es la clase. La clase es como el contenedor. Y de esa clase yo voy a definir determinadas instancias. Esas instancias o ejemplos o elementos de esa clase son los que yo voy a denominar objetos. Y esos objetos se van a comunicar entre ellos a través de mensajes. ¿Y qué es el mensaje? Es
decirle al objeto que ejecute un determinado método que está metido dentro de la clase. Eso es la idea fundamental. Y como dice aquí, un objeto es una unidad que engloba en sí mismo características y comportamiento. Cuando hablamos de características, estamos hablando de atributos, de variables. Cuando hablamos de comportamientos, estamos hablando de funciones o métodos. Esa es la idea. Necesarias para procesar información. Cada objeto contiene datos y funciones, como ya lo hemos mencionado. Y un programa se construye como un conjunto de objetos o como un único objeto. Esa es la idea. De aquí para adelante voy a empezar a hablar siempre en objetos, características nuevas. Por ejemplo, aquí habíamos visto la semana pasada el ejemplo de un auto. Un carro BMW. Ese tiene características. Tiene 4 ruedas Michelin, motor BMW, café, cambio, sitio de velocidad, color azul, 2 espejos. Yo estoy definiendo sus características. No estoy definiendo lo que hace, sino qué características tiene. Y estas características son las que yo le voy a llamar características, feature en inglés, variables, si quieren llamarlo. Le pueden dar cualquiera de sus nombres, pero ya estamos haciendo referencia a ellos. Esa es la primera parte, la data. ¿De acuerdo cuando decía una estructura de datos más PGM, más programas? Bueno, esto es los datos. Los programas corresponderían a las funciones, es decir, a la funcionalidad, a lo que hace el objeto. La clase es un modelo o prototipo, es un molde, que define las variables y métodos comunes a todos los objetos de cierta clase. Eso también. También le pueden conocer una plantilla genérica, como quieran darle nombre ustedes. Esto lo leen tranquilamente. Aquí vamos a tener una clase que se llama vehículo, que es mucho más grande. La clase vehículo. La clase vehículo va a definir cualquier vehículo. No estoy definiendo autos, motos, nada, sino que clase vehículo nomás. Yo sé que los vehículos que van a tener ruedas. ¿Cuántas ruedas? No sé. Pueden tener 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. No sé, por los camiones tienen estas ruedas. Tipo de motor. Capacidad del tanque de gasolina. Tipo de motor podemos decir que benzina o petrolero, y la capacidad del tanque en realidad de gasolina, la cantidad de litros. El número de velocidad que tiene la caja de cambio. El color. Todas esas características tiene un vehículo. No estoy refiriéndome a ninguno en particular, ¿se dan cuenta? Estoy indicando qué características tiene nomás un vehículo básico. Ahí caen las motos, sí, porque una moto sería un vehículo con 2 ruedas. Esa es la idea. Y el mensaje es el modo en que se comunican los objetos entre sí. Cuando llamemos a una función de un objeto, diremos que estamos enviando un mensaje a ese objeto, es lo que yo les decía. Un método es, en programación orientada a objetos, es el que se encarga de procesar los mensajes que lleguen a un objeto. Es decir, hace las funciones, se ejecuta la función, dicho desde el punto de vista nuestro. No es otra cosa que una función. No, esto ya no. Esto no todavía. Python dice está completamente orientado a objetos. Esa es una de las ventajas, una de las gracias. Python es un lenguaje mucho más orientado a objetos que C, que cualquiera de los otros lenguajes, que Java, lo que ustedes quieran. Puede definir sus propias clases, heredar las que usted defina o de las incorporar en el lenguaje, instanciar las clases que haya definido. Instanciar se supone que es sacar un elemento de esa clase, es decir, crear el objeto. Eso es instanciar. Y aquí empezamos ya el área chica para entender más toda esta majamama que tenemos de toda esta maraña de conceptos raros. En Python las clases se definen mediante la palabra reservada class, fundamental, minúscula, seguida del nombre de la clase, generalmente paréntesis, abre y cierra paréntesis como en las funciones, aunque no son necesarios si no hereda, pero por costumbre a veces uno lo pone. Después vienen 2 puntos, igual como en una función, y a continuación indentado el cuerpo de la clase, y ahí es donde vamos a definir nosotros métodos. Y dentro de los métodos, de un método específico y particular, vamos a definir las variables que ese objeto tiene, las características. Se ve como enredado al principio, pero cuando veamos el ejemplo ya la cosa va a quedar un poco más clara. Por ejemplo, la clase ejemplo. Por definición, generalmente las clases se escriben, el nombre que yo le doy a la clase, con la primera letra en mayúscula. Es por convención nomás. Aquí estoy creando una clase que se llama ejemplo, que está vacía por el momento, no tengo nada. Recuerden que pass es para que no nos dé error por indentado, sino que es una palabra de paso nomás que pongo ahí para indicar que aquí va a ir el código. Nada más.
Eso equivale como en C o en Java a poner una clase nula o una función nula, que no tiene nada. Esa es la idea. Ya, acá entramos ahora. Aquí pónganme atención. Voy a explicar esto y después lo vamos a explicar en un ejemplo más terrenal, más nuestro. Voy a explicar los conceptos nomás. Aquí estamos importando la clase max. Estamos de acuerdo que es para poder ejecutar algunos conceptos matemáticos como la raíz cuadrada. Esa es la biblioteca. Aquí estoy definiendo una clase que se llama complejo. De partida ya este ejemplo está mal, o sea, no mal, está correcto lo que hace, pero no me respeta el tema de que dijimos que las clases comenzaban con la letra mayúscula, por convención. La clase complejos, y aquí tiene puras definiciones, y las definiciones para nosotros son funciones, ¿se acuerdan de eso? El def define una función, por lo tanto, dentro de la clase van a haber siempre definiciones de funciones. Y dentro de una función particular, siempre tiene que ir, y que es fundamental, es la función guión bajo, init, guión bajo, esta que está aquí. Generalmente en algunos libros por ahí le llaman constructor, pero en teoría no es un constructor, pero hace la pega del constructor. ¿Qué significa eso? Que efectivamente aquí adentro yo creo las características, es decir, las variables y todo lo que yo quiero que tenga el objeto cuando se crea, cuando se construye ese objeto. Por lo tanto, siempre vamos a tener en una clase un método llamado init, que va a recibir, entre paréntesis, todos los métodos que yo haga referencia en Python, a lo que yo haga referencia dentro de una clase. El primer parámetro tiene que ser el parámetro denominado self. Self es para hacer referencia al objeto real mismo en que yo estoy trabajando. Cuando veamos el ejemplo les voy a explicar qué significa más el self. Pero self siempre hace referencia a mis variables, a mis propias variables. En realidad self es una dirección de memoria. Si ustedes se acuerdan algo de estructura de datos del semestre pasado, son direcciones de memoria, donde quedó realmente almacenado ese objeto. Y después vienen las variables que yo le paso, cuando lo construyo, cuando instancio el objeto. Eso quiero que lo mencionemos también después. Y después yo me creo la variable. Fíjense que aquí real e imaginario son variables que a mí me llegaron, pero no son variables del objeto. Las variables del objeto son estas que están acá. Self.real, es decir, mi objeto, el que tiene mi dirección, y ahí voy a crear una variable que se llama real. A esa le voy a asignar el valor que me enviaron desde afuera, que es real. Voy a generar un self imaginario y la misma historia. Recuerden que un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso es lo que hace, construyó nomás. Y después define funciones. El ABS, voy a calcular el valor absoluto. ¿De quién? De mío. De la dirección de memoria mía. De todo lo que esté en mi dirección de memoria. Y para eso va a imprimir en pantalla, este es un print, la raíz cuadrada de esa variable que yo tengo almacenada en ese momento, multiplicada por sí mismo, esto al cuadrado, más la otra variable al cuadrado. En el fondo me está calculando el módulo del valor absoluto, el vector. Esa es una pequeña explicación. Vuelvo a repetir, las clases de Python no tienen constructores o destructores explícitos. Las clases de Python tienen algo similar a un constructor, pero no es constructor realmente, que se llama el método init. Siempre tiene que ir el método init. Init se llama inmediatamente tras crear una instancia de la clase. Dice, sería tentador, pero incorrecto denominar a esto el constructor de la clase. Es tentador porque parece igual a un constructor, por convención init. Es el primer método definido para la clase. Actúa como uno, es el primer pedazo de código que se ejecuta en una instancia de la clase recién creada, incluso suena como uno. Incorrecto porque el objeto ya ha sido construido para cuando se le llama init, y ya tiene una referencia válida a la nueva instancia. Por eso no hablamos constructor, pero eso ya son palabras técnicas que cuando efectivamente ya dominemos la tecnología, vamos a poder encontrarle sentido a esta transparencia. Al principio tenemos que intentar entendernos, meterme en el tema. Si cuesta encontrarle sentido al principio, y se los digo yo, si tienen que programar y programar y probar nomás, como vamos a hacer ahora. En primer lugar dice, el atributo variable de cada método de clase, incluido init, es siempre una referencia a la instancia actual de la clase. Por convención, este argumento siempre se denomina self.
En realidad puede ser cualquier nombre, ¿eh? Pero por convención siempre usamos la palabra self. Así como en Java usan this, aquí usamos self. En el método init, self se refiere al objeto recién creado. En otros métodos de la clase se refiere a la instancia cuyo método ha sido llamado. Pueden tomar cualquier cantidad de argumentos, igual que las funciones. Ya. Por convención, el primer argumento de cualquier clase de Python hace referencia a la instancia y se denomina self. Cumple el papel de la palabra reservada this en C o en Java. No es una palabra reservada en Python, sino una mera convención, aunque necesita especificar self de forma explícita. Cuando define el método, no se especifica al invocar el método. Eso lo añade de forma automática Python. Crear un objeto se denomina instanciar el objeto. Eso está claro. Vamos a hacer un ejemplo ahora completo para entender esto, pero después vamos a repetir el de la clase Primero vamos a hacer uno un poquitito más aterrizado. Voy a cambiarme de folder. Me voy a cambiar de folder. PGMs. Ustedes son... Ya, ahí dejemos ese. Ya, vamos a crearme uno nuevo. Voy a andar un poco en la letra para los segatones, ¿cierto? Para los segatini. Ya, vamos a crear punto. Voy a crear un programa que se llame punto. ¿Estamos de acuerdo? Así se llama mi programa. Siempre, ¿qué es lo que debo poner? Siempre el if, esa cosa que está ahí. Y aquí aparece el pass, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Es poner paréntesis, es decir, si esto ejecuto no me va a dar error. No da error. Pero si elimino el pass, sí da error. ¿Se dan cuenta? Dejemos ahí por mientras. Voy a crearme una clase. Voy a crear una clase punto. Punto 2D, ¿estamos de acuerdo? Los puntos 2D o punto normal tienen X, y tienen dos valores. Por lo tanto, voy a crear la clase que se llama punto 2D. No recibe nada. Ya. Esa es la diferencia. Eso es una clase. Voy a crear una clase. Esa clase, yo dije, va a poder permitir manejar puntos. El punto tiene dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Son puntos en dos dimensiones. Por lo tanto, necesito dos valores. Me voy a crear una función, que es la constructora, que va a recibir siempre, acuérdense, el primer parámetro aquí en la construcción siempre es self. Voy a recibir la variable 1 y voy a recibir la variable 2. Después vamos a ver de dónde vienen esas variables. Y se las voy a asignar al self.x, voy a asignar la primera variable, y self.y, la segunda variable. Nada más que eso. Ahora, una vez que tengo calculada eso, voy a pasar aquí ahora a generarme puntos. El punto 1 va a ser una instancia de la clase punto 2D, pero le debo pasar valores, el 1 y el 2, por ejemplo. Si yo ejecuto esto, no me da ningún error. ¿Por qué? Porque se fue, miren, me creé una variable que se llama punto, P1. ¿Estamos de acuerdo? Esa variable P1 tiene una dirección de memoria. Eso que quede claro, porque si no, estaría almacenado acá. Al tener dirección de memoria, ya. Y ahora la vamos a crear del tipo punto 2D con esas dos variables. Pero ya está creada y tiene una dirección de memoria.
Por lo tanto, el 1 corresponde al B1, el 2 al B2. El self, en forma automática, es la dirección que tiene este objeto. Ojo, eso es fundamental. Y aquí, a partir de esa dirección, él va a crear una variable x que le va a asignar el valor B1. Una variable y, que le va a asignar el valor 2. Nada más que eso. Yo ahora quería, por ejemplo, quiero mostrar eso. Def mostrar. Def mostrar, obviamente, siempre debe tener el parámetro self. Y en self mostrar, yo quiero mostrar las coordenadas. Self.x y self.y. Ya, ejecuto esto, no pasa nada todavía. ¿Por qué? Porque me he creado solamente el objeto, está en memoria el punto P1, que es de la clase punto P2, pero ahora le voy a mandar un mensaje. Punto 1, mostrar. Y no le paso ningún parámetro más, por eso va vacío acá y acá solamente al decirle P1 mostrar, él va a ir a la clase a la que pertenece P1, a esta, y ahí va a buscar qué es mostrar. A mostrar es esto que está aquí abajo, pero él le va a pasar la dirección de memoria, donde está P1. Y ahí en P1 él va a poder sacar efectivamente el X y el Y. Ahora mostramos esto, y ahí me dice 1, 2. ¿Se dan cuenta? Pero eso está muy feo. ¿Cierto? ¿Por qué está muy feo? Porque los puntos siempre son con paréntesis redondos. Ah, entonces ahí empieza la programación nuevamente de ustedes. Vamos a poner coma. Vamos a poner coma. Coma. Es ahí. Coma. Self. Y. Coma. Y cierro paréntesis. Ahí si no me quedo con los paréntesis. Ahora ejecuto esto. Y ahí tengo eso que está ahí. Como quedaron muy feos, porque las comas, cada vez que yo pongo una coma, ¿cierto? Pone un espacio en blanco. Esos espacios en blanco son porque van comas. Entonces yo no quiero que exista esa coma, ese espacio en blanco. Para eso entonces ¿qué debo hacer? Decirle más str y transforme momentáneamente esto a str y en vez de coma pone más. Miren. Ya puso esta acá, ¿se dan cuenta? Bueno, esto es puro solamente jugar con la salida, ¿no? Ahí está más apretadito ahora, ya no queda tan suelto. Ya, pero ahí tengo un punto. Ah, pero quiero generar otro punto. P2. Punto 2D. Este va a tener el 6 y el menos 8. O menos 9. Y después le voy a decir P2 punto mostrar. Y ejecutamos. El 1, 2 y el 6, 9. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto. Está todo autocontenido acá en la clase. Están aquí las variables en el init. Y aquí están las operaciones que yo puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer yo con los puntos? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué se le ocurre? Podríamos hacer operaciones matemáticas, profe. Sumar dos puntos, ¿cierto? Usando los dos puntos. ¿Mm? Usando los dos puntos podríamos hacer operaciones matemáticas. Ya. Para eso deberíamos Pasarle definir. dos números. ¿Mm? Pasarle dos números, o sea, dos números, así tal cual como está, igual se podría hacer, pues. Podría restar la X con la Y. O sumar la X con la Y. Sí, pero necesito pasar los dos valores.
necesito decirle sumar. Este es un truco por mientras. Después vamos a cambiar todo esto. Sumar self. Y además, acá, yo le debiese decir ahora print, por ejemplo, P1 punto sumar con P2. Es medio raro lo que estamos haciendo, pero no importa. Voy a mostrar P1 con P2. O en realidad, ni siquiera el print. Vamos a poner ahí nomás. Sumar. P1 se lo quiero sumar con P2. Por lo tanto, ¿qué le pasa a esta? Un punto, digamos, Z. Un valor Z, no, Q. Ya es Q. ¿Por qué? Porque yo le pasé self, es el P1, y el P2 sería el Q. Entonces yo voy a calcular aquí un X de paso. El X de paso que va a ser igual self.x, el del self, más Q.x. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Self.x soy yo. Q.x es el que me acaban de pasar, el que está en esa dirección. Y lo mismo hago para el y paso. Y le digo self.i más q.i. Y ahora, ¿qué es lo que le digo? Vamos a copiar esto mismo por si acaso, para apurar el truco. ¿Y dónde quedó eso? Control C. Control V. Ya, y el que vamos a jugar acá ya no es el X, sino que es el X paso más y paso. Fíjense que X paso y paso son variables que cuando son variables de paso, o sea, cuando dejamos de ejecutar la suma de este objeto, debería tranquilamente destruirse. Y ahí tenemos. Ese es el P1, el P2 y la suma. 6 más 1, 7. 2 menos 9, 7. Menos 7, perdón. Eso es el concepto de orientación a objetos, ¿se dan cuenta? Y puedo hacer un montón más de cosas interesantes. Pero, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, print P1? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué creen que puede pasar? Va a mostrarme el primer P1. Vamos a ver. El 1,2. Miren lo que muestra. Ah, cambió el P1. ¿Por qué? Porque eso es una referencia a una dirección de memoria. P1 igual como lo que vieron, por eso yo le digo que es fundamental que entender el concepto de estructura de datos y de memoria, uso de memoria, de punteros. Porque P1 es una variable, sí, pero es una variable que es una dirección de memoria y en su interior están los elementos. ¿Se dan cuenta? Ah, pero ¿podría ser algo más interesante? Sí, hay una cosa muy interesante que yo puedo considerar. Ya, aquí hay algunos ejemplos, pero quiero llegar a la del constructor, eso ya lo vimos. A unas funciones que él me va a entregar y que yo puedo hacer una cosa que se llama la sobrecarga de operadores. Miren, la sobrecarga de operadores como el más o el menos. ¿Qué significa? Son todos estos operadores que se pueden sobrecargar. Add, zoom, move, remove, float, deep, pop, and export. ¿Qué puedo hacer con eso? Y me falta uno aquí. Me falta uno, si es que no lo hayan borrado. Miren, voy a definir acá. Generalmente por convención se ponen acá los que son con guiones bajos.
Voy a definir eso. Y voy a definir eso. Oh. Ruin P1. Te dije yo que no está, no es el STR. Déjenme recordar cuál era el comando, que a mí se me olvida todo esto. Tengo una memoria del puerto un buque, pero lleno. Y que en todos los lenguajes cambie un poco esa cosa. Y como les digo yo, lo que uno tiene que aprender siempre son los conceptos. Después vamos viendo cómo se siente en el lenguaje particular propio, porque cada lenguaje después ya tiene características propias. ¿Qué es lo mismo que estábamos viendo ahí? Eso, ¿eh? Ah, el return me faltó. Eso es lo que me faltaba, no es print. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con eso? Miren. Ah, ¿dónde me fui? Ya, ahora sí. A eso se llama sobrecarga de operadores. ¿Ah? Miren, lo mismo que ese. Por lo tanto, ahora yo sobrecargué el método print, que es el que me permite mostrar. ¿Se dan cuenta? Le dije que cuando fuera print, devuelva esto. Lo mismo para la suma. Aquí dice eso, sumar eso. Ah, ya, pero a mí me hubiese gustado que aquí yo no hubiese punto P1, no hubiese puesto P1, sumar eso, sino que yo hubiese puesto print P1 más P2 y que se sume de manera automática las coordenadas IA que corresponda. Para eso, nosotros tenemos que sobrecargar el operador add con self y punto ¿cuánto le hemos puesto acá? Q. Y esa cosa y aquí es redunde, dice ser y redunde. Miren, ahora no tengo para qué tener sumar, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya redefiní el print, la suma, entonces ahora ya tengo sumar puntos. ¿Se dan cuenta? Puedo calcular la distancia. Una cosa importante es calcular la distancia con respecto al origen, ¿cierto? La distancia con respecto al origen, ¿eh? Distancia origen. Para que quede claro que no es la distancia entre dos puntos. La distancia del origen. ¿Cómo se calcula la distancia? Print math, porque tengo que importar la math. La math.h. math.sqrt. ¿De qué cosa? Del self.x al cuadrado más self.y al cuadrado. Y ahí me calculé la distancia con respecto al origen. Por lo tanto, ahora ya vamos a tener el P1 mostrar. Ya no me sirve porque ya tengo redefinido eso. Mostrar tampoco lo necesito ya. El
La suma tampoco. Lo que sí vamos a calcular aquí, P1, distancia con respecto al origen. Obviamente, 1,2. A ver, de 1,1, ¿cuál sería la distancia? Raíz de 2. Ahí estamos. Puedo arreglar todo esto y ir haciendo más bonito todo. Y así voy construyendo. ¿Se dan cuenta que estoy construyendo una clase, pero no he resuelto ningún problema todavía? Sino que estoy construyendo las cosas propias que debe tener ese elemento punto. El elemento punto que tiene, obviamente, tiene dos componentes. Y las dos componentes, ¿qué cosa es? Puedo calcular la distancia con respecto al origen. Podría calcular también la distancia con respecto a la distancia entre dos puntos. Y la distancia entre dos puntos habría que hacer la raíz cuadrada del self x menos el x que ingrese al cuadrado más el self y menos el y que ingrese al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. O sea, esta misma cosa, pero agregándole algo más. La distancia con respecto a algún punto. Vamos a definir la última que vamos a hacer acá nomás. La última que vamos a hacer nomás para no demorarnos tanto aquí. Distancia origen, distancia punto. Y la distancia punto, necesito indicarle cuál es el punto. Y entonces aquí, ahora, vamos a poner eso. Ese está al cuadrado, ¿cierto? Menos el q punto x. Cerramos, pero eso es lo que tiene que estar al cuadrado, ¿no? Q punto x, esto al cuadrado. Este paréntesis. Self.i menos q.i y todo eso al cuadrado, y ahí deberíamos estar. Entonces ahora tengo la distancia con respecto al origen y también voy a tener la distancia del P1 con respecto al P2. Punto P2. ¿Se dan cuenta como que voy armando un rompecabezas? Esa es la distancia que hay entre ese punto y este. Obviamente, ¿cuál sería la distancia entre el P2? Entre el P2 y el P1. Esa es la misma. P1 a P2, P2 a P1. ¿Se dan cuenta? Eso quiero que más o menos les quede claro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos ir construyendo? Así es como fácilmente tengo ya el concepto. Y aquí están los... Aquí está el constructor. Le vamos a llamar constructor para no decir no se llama constructor, pero hace la variable de constructor. Ya, le vamos a decir igual constructor. Aquí tenemos la sobrecarga de algunos operadores. Y aquí tenemos algunos métodos definidos por nosotros mismos. De hecho, el mostrar ya no es necesario. ¿Por qué? Que yo sobrecargué el print. El sumar tampoco lo necesito, porque ya sobrecargué la suma, a no ser que necesite hacer otro tipo de suma. La distancia del origen, ya. Y lo último, que yo puedo tener acá, tercer punto, P3 es igual a punto 2D, pero no le voy a dar ningún parámetro, miren. Si hago esto va a dar error, porque me dice que necesita dos valores, dos argumentos, el B1 y el B2, para esta función, porque aquí ya se comporta como una función. Pero aquí hacemos uso del paso de parámetros por defecto que tiene Python. Si yo no le envío datos, voy a asumir que es un 0,0. ¿Se dan cuenta? Voy a mostrar acá el print P3 y voy a decirme que es 0,0. Ahí está, 0,0. ¿Por qué? Porque definí que cuando yo no le paso parámetros, entonces el valor es 0. Ustedes pueden definir el valor que ustedes estimen conveniente acá. ¿Se dan cuenta? Y ahora acá también la misma historia. Podrían definir ustedes un vector 0 y definir acá en la distancia origen 0 y después poner distancia nomás. Y una pura función, que cuando quieren calcular la distancia con respecto al origen,
calcula con respecto a ese vector 0, que es el origen. Pero ahí ya uno empieza a construir cosas. Esto es una clase. No sé si más o menos les queda claro el concepto de clase. Es un poco enredado realmente entenderlo, pero por eso quería entrar primero a la sintaxis, para que ustedes después puedan tomar los documentos, ¿cierto? Puedan tomar estos documentos y entender lo que está acá. Ahora ya podríamos nosotros entender, miren, ¿qué cosa es esto? Esto es una clase, se llama complejo. Esto es el constructor, que yo le voy a pasar dos valores cuando define el objeto. Uno se llama real imaginario y se lo voy a asignar a variables internas, a variables que tienen el mismo objeto. Aquí estoy definiendo una función que calcula eso que está ahí. Acá estoy instanciando un objeto. El objeto se llama número y es de la clase complejo y le pasé el 3,4. Después me dice el número. Voy a ir y voy a ejecutar la función ABS, pero con este número, así que está acá, es decir, 3 y 4. ¿Se dan cuenta? Ya puedo empezar a leer un poco el concepto. Aquí, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Probémoslo acá. Vamos a crearnos los puntos, ¿cierto? Ya tenemos 3 puntos creados. Vamos a eliminar todo eso nomás. ¿Qué pasa si yo digo print p1.x? Igual me muestra el 1. Eso es un error catastrófico. Yo no puedo acceder al objeto si no es a través de las funciones que definí para el objeto. ¿Se dan cuenta? Ese es uno de los problemas que tiene Python con la orientación a objeto. No define cosas como en el otro mundo, en los otros lenguajes que yo defino características privadas o públicas. Acá todas son públicas, a excepción de algunas cosas que vamos a hacer unos trucos después para que esto no funcione, para que esto no nos moleste, para hacer sencillamente no molestar esa cosa. Si ustedes buscan en internet, yo eso me lo tengo aquí, el método de, sí. Ahí están todos los métodos que yo había probado. Las variables privadas de instancia que no pueden accederse excepto dentro de un objeto no existen en Python. Sin embargo, hay una convención. Ojo con eso. Una convención. ¿Qué significa convención? Que nos pusimos de acuerdo. Un nombre prefijado con un guión bajo, por ejemplo, ese guión bajo debería tratarse como una parte no pública de la API, más allá de que sea una función, un método o un dato. ¿Qué significa eso? Que yo, para hacer referencia acá de que estas cosas son no son públicas, debería poner una cosa así. Pero por convención nomás, porque a mí se me ocurre nomás, porque yo quiero. Entonces, ahora cuando ejecuto, da error, porque no tiene ese atributo. Pero igual podría seguir escribiendo menos, igual va a funcionar. Pero por convención. Ahora, yo no lo he visto mucho así, pero si alguien quiere, para que quede claro. Si preguntan, ¿en Python existen las variables públicas y privadas? No. No existe la forma, solamente existe una convención nomás de poner eso. Ahora, obviamente, cuando nosotros hacemos esto, yo generalmente, ¿por qué no me preocupo mucho de eso? Porque yo podría crear un nuevo aquí, una nueva aplicación, un nuevo .2d.py. Ya tengo ese. Yo voy a copiar esto que está acá. Lo voy a sacar de ahí. Y si es que no me acuerdo que no tengo la escoba en mi máquina, debería funcionar. Las voy a copiar en otra ventana, en otra carpeta. Y aquí lo único que voy a decir es
No me pescó. Es unos empaqueis, ya no me acuerdo cómo se empaquetaba. ¿Cómo empaquetar? Siempre me olvido. ¿Cómo empaquetar en Python? Creando módulos empaquetados para Python. Ya, Python. En Python cada uno archivo se denominan módulos, en la misma historia se dan cuenta y .py. Los paquetes a la vez se pueden contener entre sus paquetes, paquete entero. Import módulo, importar el módulo, import módulo, namespace. ¿Y por qué no ves considerar así? Siempre. Ven que a veces no me funciona, porque no es porque yo no quiera, sino porque algo cambió. El paquete. Entonces ahora está como módulo. Ahí por seguir, ¿no? Paquete. No, permitirá. No hay punto 2D. Ya, pero esa es la idea. Deja, cuando lo descubra se los digo. Pero vamos a seguir atrasando. ¿Para qué quería explicar esto? Así quedan igual ocultas las variables. Y en mi programa principal va a estar eso nomás. Esa era la idea. No sé si debería funcionar esto, sea punto 2D o no. Cuando yo creo una clase, profesor, se supone que esa clase eh, no la toco, sino que la replico y la que yo voy a ocupar, ahí le puedo cambiar, le puedo colocar características nuevas. ¿Cómo? No te entiendo. No te capto. La clase es un esqueleto. Y sobre ese esqueleto yo defino distintos objetos. Y todos esos objetos van a compartir las mismas funciones y las mismas nombres de variables, pero van a estar ubicados en direcciones de memoria distintas. Ahí funcionó, había que ponerlo así. Import.2D aspp. Y ahí yo lo ejecuto y ahí me da 1. Ahora, de esa forma, cuando yo hago mi programa así, yo no sé efectivamente cómo se llaman las variables. ¿Te das cuenta? Pero eso ya ese es un lujo nomás que uno se da. Es cuando ustedes quieren ocultar su código y trabajar, y este lo venden. Ustedes regalan el programa principal y este lo venden. Venden la clase, dicen ustedes. Vendo la clase. Porque lo importante es la clase, más que este programa principal, porque yo teniendo la clase puedo, y sabiendo lo que eso tiene, puedo hacer lo que yo quiera. Es como cuando vemos las bibliotecas, ¿cierto? Usted quiere saber qué es lo que hace Matplotlib, está. Pero tiene que ir a buscar un manual para que le diga cuáles son las funciones que puede utilizar con Matplotlib, que es una orientación a objetos. Así que esa es la idea. Aquí tengo varios ejemplos más, por si acaso, que eran antiguos. Por ejemplo, tengo el punto, tengo el rectángulo. Tengo la clase rectángulo. ¿Ven? La clase rectángulo tiene base y altura, son las dos variables que tiene. Y si yo no le paso parámetros, va a asumir que son ceros. Esa es la clase de rectángulo. ¿El rectángulo qué tiene? Un cálculo de un área, que es la base por la altura. El perímetro es 2 veces la base más la altura.
yo puedo ponerle nombres, ponerle valores al cambiar los valores al rectángulo, por ejemplo. Esa es la idea. De eso, rput rectángulo. ¿Qué es lo que hace? Le va a poner estos numeritos. Va a imprimir en pantalla en realidad lo que tiene el rectángulo, la base de ellos. Vamos a ejecutar, por ejemplo, me dice que suma de áreas 66. Vamos a sumar el área aquí. Sumo el área de una, el área del otro, el área del otro. Tengo el rectángulo R, el rectángulo P, el rectángulo Q y el rectángulo S. Fíjense que el rectángulo S tiene 0, 0, es decir, no es nada. No es nada porque base por altura me da 0. La suma de las áreas. Con get rectángulo me está preguntando, ingrese base. Vamos a suponer 100. Ingresa altura, vamos a suponer 100. Y R tiene ahora eso, pero si yo quisiera acá, ¿y a dónde la dejó esa? Al S, a S. A S le agregué. Ahora yo podría decir S rectángulo. Él le cambió los valores por si acaso, eso es lo que dice. Ingrese 100, 100. Y él me dice que ahora base y altura son 100, pero ¿de quién? Del rectángulo S, del que inicialmente lo generé con puros ceros. Entonces aquí tenemos dos conceptos más, el put y el get. Get rectángulo, put rectángulo. Fíjense que acá yo puse get rectángulo, put rectángulo, y son dos conceptos que se usan mucho en orientación a objetos, el put y el get. Uno es para recuperar y otro es para poner. ¿Recuerdan cuando veíamos el TK Inter? El TK Inter veíamos el get cuando recuperábamos el nombre de un entry, que era con get, que es la misma historia acá. Ahí tengo un ejemplo. Tenemos otro ejemplo aquí, uno más complejo, el de paréntesis. Definir la clase paréntesis es mucho más largo, tiene una pura variable nomás, una pura característica, y tiene un método, que es el método de evaluar, y el método get. Miren, ¿qué es lo que hace? Recibo esa cadena, evalúo la cadena 2, dejo get, ingrese cadena de paréntesis, ahí me pide cadena, get es tomar, y después cadena 3 paréntesis, y eso. ¿Qué es lo que hace este programa? Evalúa si están bien escritos o no los paréntesis. ¿Qué significa eso? Que si ahí abre S, cierra, 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 abre, ese está correcto. Este está incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí abrió, pero cerró con el que no debería cerrar. Ahora el primero que había que cerrar ahí es el paréntesis izquierdo. Entonces ahora uno ejecuta esto. Cadena incorrecta, me dice. Me dice cadena incorrecta esa, no sé por qué. Algo está pasando. Ahí tenemos, esto es un programa que hemos hecho semestres anteriores, ¿no? Ahí tenemos uno de cuenta corriente, donde tenemos el titular y la cantidad. El titular es el nombre, yo creo, la cantidad es la plata que tiene. Ingreso plata, elimino plata, retiro. Class cuenta. Mire, fíjense, class cuenta es una clase nomás. Y en cuenta 01 es la misma historia, pero lo tengo todo junto. En la cuenta 02, la misma historia, junto. Pero acá deberían estar separados. Ahí está la cuenta y está la cuenta. No, están los mismos. Ya. Pero aquí tenemos varios ejemplos. Les voy a dejar después todos estos mismos ejemplos para que ustedes los puedan replicar y entender un poco
en qué estuvimos trabajando. Y aquí están números complejos, el que se estaba revisando, analizando. Estos números complejos. Ahí está escrito números complejos como de manera para ordenado, y aquí como expresión algebraica. 8 más 7i más 13 más 7i. ¿Te das cuenta? ¿Y eso dónde funcionan acá? Ahí le pegamos ahí nomás. Mostrar 2, mostrar 1. Así que ahí tienen. Este es lo que estábamos tratando de hacer, de convertir números enteros a romanos. Le falta mucho, no hace nada en todo caso. Entramos al 500, lo vamos a convertir. Siempre seleccionamos M. Y mostramos siempre M. La clase cantante. Aquí hay una clase cantante, pero esto está mal puesto. Redundas. Esta es otra clase cantante. Definimos return fa. Aquí nos creamos esa, S. Fíjese qué es lo que hace esto, y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, así que estudian harto esta materia, lo que hemos visto hoy día, los ejemplos, porque aquí tenemos dos clases, la clase cantante y la clase tenor. Pero fíjense que la clase cantante es esa, pero la clase tenor hereda de cantante. Es decir, todo lo que está en cantante también está en tenor. Pero existe cantar y existe cantar en ambas. ¿Con cuál me quedo? Me quedo con la que es propia de mi clase. Pero si aquí existiera otra clase, no llamada cantar, entonces esta sí pasaría a formar parte mía. Porque es heredada. Esa es la idea. ¿Te das cuenta? Así que... ¿Me podría explicar esa parte, por favor? No sé si eso lo vamos a ver la próxima semana, que no se preocupen. Que esto de la Ya, herencia vale. es heredado, ¿no? Se los dejo ahí pendiente para la próxima. Lo que me interesa es lo que vimos hoy día nomás. Entender esto. Les voy a dejar estos ejemplos aquí en su LMS, ¿cierto? Ustedes están aquí. Material de clase, activa de edición. Le voy a dejar el tiro los datos antes que me olvide. Ya. Punto. Esa es la primera que tenemos que trabajar. Punto. ¿Cuál más vimos? Rectángulo. Para que lo estudien. Paréntesis. ¿Cuál más era? Los complejos. ¿Cuál era el complejo? Ejemplo y ejemplo. Ejemplo y ejemplo. Ejemplo y ejemplo. Ya con esos tienen como para entretenerse un ratito. Pero vuelvo a repetir, para entender la orientación objeto hay que entender lo que estamos haciendo ahora. O sea, primero la clase hoy día fue única y exclusivamente sintaxis para poder entender los ejemplos
y ahí empezar a entender el concepto real de orientación a objetos. Vuelvo a repetir, así que la pega de ustedes, más que meterse a hurguetear ahí en internet buscando lo que es orientación a objetos, no, métanse primero a entender la sintaxis que yo les acabo de mostrar, cómo funciona esta sintaxis, porque vamos a ir poco a poco avanzando en lo que es orientación a objetos. Así que ahí estamos. Voy a dejar de grabar para que subirle al tiro el video. Cuando termino de grabar, ojalá para el tiro lo tire.